buenos días, jóvenes, muy buenos días con todos. Hoy día, sábado 24 de abril, 24 de julio, perdón, 24 de julio, jóvenes, ya estamos en la última semana, ya, ¿no? Última semana del semestral UMI. Y en trigonometría, jóvenes, en el curso de trigonometría, desarrollamos el tema de polares, coordenadas polares, jóvenes que en el examen de admisión ha estado viniendo, ¿no? El 2017, el 2019, ha venido preguntas relacionadas con el tema, ¿no? Que hoy desarrollaremos, jóvenes, el tema de coordenadas polares. Muy bien, jóvenes, felicitarlos por la puntualidad, ¿no? Ahí tenemos en el aula un buen número, ¿no? De jóvenes que ya están presentes, ¿no? Puntualmente. Seguramente, ¿no? Se van incorporando también los jóvenes estudiantes que todavía no están, ¿no? Seguramente se van incorporando jóvenes. Como es habitual, tenemos que plantear la teoría, ¿verdad? Planteamos la teoría lo más resumido, pero también lo suficiente y necesario. La teoría hay que sintetizar, pero debe ser completa, es decir, no dejar de lado ningún aspecto, ¿no? De la teoría que nos pide el prospecto del examen en relación al tema a desarrollar. Muy bien, jóvenes, empezamos hoy día sábado 24 de julio del 2021, ya estamos a unos días de celebrar fiesta patria, ¿no? A unos días los feriados también, los feriados jóvenes. Bueno, entonces empecemos la teoría de polares, jóvenes, ¿de acuerdo? Ya estamos listos. A ver. Muy bien. Jóvenes, el sistema de coordenadas polares es similar al sistema de coordenadas cartesianas que conocemos, digamos, con mayor claridad, precisión. Cartesianas conocemos ya, ¿verdad? Correcto. De manera similar, el sistema de coordenadas polares nos permite obtener la ubicación, las coordenadas de cualquier punto, ¿no? En ese sistema. Lógicamente, en tal sentido, pasemos a definir el sistema de coordenadas polares. Recordando, sí, recordando. Buenos días con todos, muy buenos días, jóvenes. Todavía se siente el invierno, ¿no? El invierno, el frío. A veces un poquito de llovizna también, ¿no? Difícil a veces levantarse temprano, pero hay que levantarse, hay que cumplir las actividades normales siempre, acostumbrarnos, ¿no? ¿Verdad? Acostumbrarnos. Ya ustedes muy pronto también estarán en la uni, luego de la uni, terminen la uni, estarán laborando, trabajando, ¿no? Y para lo cual tienen que también, pues, ser puntuales, ¿no? Hay que ser puntuales. Ajá. Allá, sí, Juanca me indica que a veces la luz se va también, ¿no? Sí, también el otro día, justo tenía una reunión importante aquí de trabajo también, se me cortó la luz. A veces pasa, ¿no? Caballero, tenía que comprar mis datos con mi celular, pues, como sea, conectarme, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Joven, entonces, sorteando también las dificultades que siempre hay a veces, pero no nos detiene nuestro avance, ¿no? Nuestro avance académico. Y ahí estamos viendo, estimados jóvenes estudiantes, la definición del sistema de coordenadas polares. Para formar el sistema de coordenadas polares en el plano, se fija un punto O
denominado polo, que sería también el origen, ¿no? Y a partir de ahí se traza un rayo horizontal y a la derecha, al cual se le denomina el eje polar. El eje polar. La recta que pasa por el polo es perpendicular al eje polar, se denomina el eje normal. Bueno, jóvenes, de acuerdo a esta definición, el sistema de coordenadas polares es mucho más simple que el de cartesianas, ¿verdad? El sistema de coordenadas cartesianas se forma por la intersección de dos rectas numéricas perpendiculares en el origen. En cambio, el sistema de coordenadas polares solo es un rayo cuyo origen se le llama polo y al rayo se le llama eje polar. No es más simple el sistema de coordenadas polares. ¿De acuerdo? Asimismo, jóvenes, el tema de coordenadas polares es un tema de matemática 2 en la universidad. Digamos, es un tema ya que lo verán con más amplitud, ¿no? Con más profundidad en la universidad. Nosotros aquí abordamos el tema según lo que pide el prospecto del examen de admisión. ¿Me deja entender? O sea, el tema es bien amplio, ¿no? Pero ahí tocaremos unos puntitos, aspectos que nos pide el prospecto del examen. Y ha venido preguntas, ¿no? Problemas sobre esos puntos que tenemos que tratar, ¿no? En la teoría, y los problemas también lo veremos, los que vino en el examen de admisión. Bien, Juan, entonces, reitero, el sistema de coordenadas polares mucho más simple, es solamente un rayo cuyo origen llamamos polo y al rayo llamamos el eje polar. ¿De acuerdo? Vamos a plantear la gráfica, mucha atención, por favor. Jóvenes, ahí tenemos el origen, el polo, o, ¿no? Ahí está el polo o el origen, pero en polares obviamente se le llama polo, ¿no? Y ahí trazamos el rayo horizontal. Correcto, el rayo, el eje polar, por definición, es horizontal, o sea, va a ser paralelo siempre al eje X, ¿no? Al eje X, al eje horizontal en cartesianas. Bien, ahí tenemos, jóvenes, el eje polar. Él es el sistema de polares. Como puedes ver, es muy simple. El sistema de coordenadas polares. Correcto, tenemos el eje polar y el polo. En cartesianas, ¿qué se tenía? El eje X, el eje y el origen de coordenadas, ¿verdad? De manera análoga, en polares es mucho más sencillo, solo se tiene el eje polar y el polo. Muy bien. Analicemos las coordenadas polares de un punto. Correcto, ubicamos en ese sistema de polares un punto. Ahí lo ven, por ejemplo, ese puntito llamamos punto P. Correcto, ahí tenemos punto P. Las coordenadas polares, jóvenes, para un punto van a ser primera componente, algo así como abscisa, ¿no? Primera componente es la distancia del punto al polo. Ahí se ve. Correcto, es una distancia dirigida, es decir, va a tener signo. En este caso tenemos la distancia del punto al polo, que viene a ser R, que algunos también le llaman radiovector, ¿no? R, la distancia del punto al polo, y el ángulo que forma ese segmento PO con el eje polar. Ahí lo ven, el angulito sería ángulo trigonométrico, es decir, debe tener sentido, horario o antihorario.
Ahí tenemos el ángulo polar, correcto, formado por el segmento que une el punto y el polo con el eje polar. Ahí está el ángulo trigonométrico teta, también llamado ángulo polar. Entonces, las coordenadas polares para P van a ser R y teta. Correcto, algo así como abscisa y ordenada. Ahora las coordenadas polares van a ser distancia dirigida y el ángulo polar. ¿Correcto? R y teta van a ser números reales. R puede ser cualquier número real. Teta también. ¿Correcto? También teta, pues ya que teta es ángulo trigonométrico. ¿No? Teta es ángulo trigonométrico. Y ahí tenemos coordenadas polares R, teta para un cierto punto P. Muy bien. Hay algunos detalles, jóvenes, lo que ya mencionamos, ahí lo precisamos, ¿verdad? R, teta, coordenadas polares del punto P. Teta vendría a ser el ángulo polar. Correcto, pero el ángulo polar viene a ser ángulo trigonométrico, que puede ser de sentido horario o antihorario. Correcto, asimismo R viene a ser una distancia dirigida del punto al polo. Correcto, del punto al polo. Ahí tenemos las componentes de las coordenadas polares. En ese orden, R, teta. Primero la distancia, primero el radiovector, luego el ángulo polar. R, teta. Las coordenadas polares de un determinado punto. Bien, jóvenes, hemos señalado que R y teta pueden ser cualquier número real, ¿verdad? Respecto a teta no hay problema, creo, ¿verdad? Si te digo, por ejemplo, teta menos pi tercios, graficamos en sentido horario, ¿verdad? Si tenemos teta 2 pi tercios positivo, graficamos teta en sentido antihorario. Pero el R, a ver, ¿qué ocurre si R es negativo? Ahí el detalle. Entonces vamos a precisar ese aspecto si R es negativo. A ver, subrayo aquí en este cuadrito, dice, si la distancia dirigida del punto al polo es negativo, o el radiovector, digamos, negativo, si R es negativo, entonces R, teta es un punto que se encuentra a una distancia, valor absoluto de R, del polo y sobre la prolongación del lado final del ángulo teta. ¿Correcto? En otras palabras, si R es negativo, se mide R unidades, ¿correcto? En valor absoluto R unidades, pero en sentido opuesto nomás, ¿correcto? Al lado final del ángulo polar, ¿no? Por ejemplo, acá en este dibujito, a ver, en ese gráfico tenemos, jóvenes, las coordenadas polares de P, R, teta. Pero si medimos R en sentido contrario en la prolongación, ¿no?, del lado final del ángulo teta, que sería de esta forma. A ver, ahí se ve, mira, estamos prolongando, sentido opuesto, una longitud R también. Entonces, las coordenadas polares de ese punto Q, ¿se ve? Ahí está, punto Q, ya no va a ser R, teta. Más bien va a ser R menos R, teta. No, menos R, teta. Entonces, en resumen, si R es negativo, se mide en sentido opuesto al lado final del ángulo polar, la distancia, ¿no? ¿Correcto? La distancia. Lo principal aquí es que las componentes R y teta de las coordenadas polares pueden ser cualquier número real, positivo o negativo.
Reitero, si R es negativo, hay que medir esa longitud en sentido opuesto al lado final del ángulo polar, ¿no? Y así ubico el punto en el sistema de coordenadas polares, ¿verdad? Correcto. Entonces veamos unos ejemplos al respecto, estimados jóvenes. A ver, brevemente aquí en la teoría. Cualquier pregunta pueden plantearlo. Tal vez alguna pregunta, alguna duda, lo indican, por favor, con toda confianza, ¿verdad? Muy bien. Buenos días con todos. Me alegra que la mayoría ya está incorporándose al aula. Ya estamos en la semana 19 del semestral uni. No, ¿cómo transcurre el tiempo, no? ¿Cómo transcurre el tiempo? El tiempo transcurre a veces rápido y hay que también disfrutar de la vida, vivir la vida, como se dice, ¿no? También y también hay que prepararse, hay que capacitarse con gran esfuerzo, ¿no? Con gran esfuerzo, estimados jóvenes, en este contexto, ¿no? Donde se nos exige aún más, ¿no? Para la humanidad vienen mayores retos. Cuando ustedes sean adultos, esperemos que se haya mejorado aún más, ¿no? La tecnología, la calidad de vida. Eh, en el Perú la corrupción, ojalá que haya reducido significativamente, se ha reducido pues de manera drástica, ¿no? Eso de la corrupción que hace mucho daño a nuestro país también, y países tercermundistas, ¿no? Latinoamericanos, que mejore en todo aspecto. Bueno, entonces para eso nos preparamos también un gran esfuerzo, ¿no? Ya estamos en coordenadas polares, un tema nuevo para muchos de ustedes. Ahí me di un tiempito para un poco lo básico, ¿no? Al menos entender. Sabemos que en el examen no va a venir preguntas complicadas. Entender los fundamentos básicos es muy importante, ¿ya? Así es. Correcto, Juan Carlos. Muy bien. Juan Carlos me dice, también el ángulo puede ser pi más teta. El ángulo polar te refieres, ¿no? Correcto. También puede, en lugar de colocar menos r, teta, podemos colocar R, pi más teta, correcto. Justo voy también a ese aspecto en la siguiente diapositiva. Pero ahora quiero que esté claro qué vas a hacer si R es negativo, ¿no? Si R es negativo, vamos a medir esa distancia en sentido contrario al lado final del ángulo polar, ¿no? Del ángulo teta. Bien, entonces esa parte vamos a recalcar acá y luego redondeamos la idea, lo que nos comenta Juan Carlos, tiene toda la razón, ¿ya? Buenos días con todo, buenos días Virginia, buenos días, estimados jóvenes. Hoy día sábado, ¿no? Un fin de semana que todos a veces esperamos, ¿no? Los fines de semana, esperamos el día domingo para hacer alguna parrilla, algo así, ¿no? Los fines de semana a veces siempre son días un poco más tranquilos, ¿no? Así es. Muy bien, Juana, entonces aquí unos ejemplitos y disculpen, a ver, vamos a ver ejemplitos. Ahí está, mira, tenemos el polo y el eje polar. Y tenemos las coordenadas polares de P, ¿no? Distancia al polo 2, ángulo polar pi tercio, 2, pi tercio. Estamos claros ahí, ¿verdad? Ahí no hay problema. Pero si nosotros hacemos la medida en sentido opuesto, también de 2 unidades, de las coordenadas polares de ese punto, Q va a ser menos 2, pi tercio, ¿verdad? Correcto. Otro ejemplito acá. Ahí está. También tenemos un ángulo en sentido horario, mira, ¿no? Coordenadas polares de A, radio vector 6, ángulo polar menos pi cuartos. Si ubicamos el punto en dirección opuesta al lado final igual 6 unidades, las coordenadas polares de ese punto van a ser menos 6 menos pi cuartos. Ahí está, ¿verdad? Menos 6 menos pi cuartos. ¿Correcto? Sin embargo, jóvenes, como decía Juan Carlos, de manera correcta, también, ¿no? En lugar de, por ejemplo, colocar menos 6, menos pi cuartos, ahí las coordenadas polares también, ¿cómo pueden ser, no? También puede ser, por ejemplo, igualito, coloco 6, ¿no? Radio vector, pero el ángulo ya sería menos pi cuarto más pi, como decía, por ejemplo, Juan Carlos, y tiene razón, ¿no? Las coordenadas polares también podría expresar de esta forma, es lo que estoy escribiendo de color azul. También puede ser así, ¿verdad? Es lógico, ¿no?
Conclusión, ¿cuál es la conclusión? Un mismo punto tiene varias formas de coordenadas polares. No, esa es la particularidad en polares. Un mismo punto puede tener varias formas en coordenadas polares. Un mismo punto, ¿no? Un mismo punto, lo que no sucede en cartesianas. A un punto le corresponde uno y solo una coordenada, un par ordenado. En cambio, en polares, a un mismo punto le puede corresponder varias formas de coordenadas polares, ¿no? Ahí está, observación. Observación. Ahí vemos, por ejemplo, miren, la observación dice las coordenadas polares r, teta, r, teta más 2pi, menos r, justo lo que decía Juan Carlos, mira, menos r, teta más pi y menos r, teta menos pi, se refiere al mismo punto. Ahí está, subrayo, mira, se refiere al mismo punto. En general, por ejemplo, r, teta, ahí lo ven, r, teta, puede adoptar varias formas. El mismo punto, las coordenadas polares, en el cuadrito de azul, puede tener toda esa forma. R, teta es el mismo punto, que es decir, menos 1 a la n por r, punto y coma, n pi más teta, n pertenece a los enteros. ¿Correcto? Ese detalle ténganlo en cuenta en coordenadas polares. ¿Correcto? No lo olviden, un mismo punto tiene diferentes formas de sus coordenadas polares, debido a que el ángulo polar tiene sus coterminales, ¿no? Decir teta o teta más 2pi o teta más 4pi, teta más 2npi, correcto, en coordenadas polares son equivalentes, ¿no? Correcto, en ese sentido, jóvenes, ahí está la observación, la respuesta también a la pregunta que de manera correcta nos plantea también el joven Juan Carlos. Correcto. Proseguimos, estimados jóvenes. A ver, hablemos de la conversión de coordenadas. Esto es muy importante, jóvenes, ya que en relación a ese punto ha venido preguntas en el examen, ¿no? El examen de admisión, que luego lo revisaremos también, lo que vino del 2017 y lo que vino del 2019 en los últimos años. Sin embargo, cualquier pregunta, alguna duda, por favor lo indican con toda confianza, ¿ya? Cualquier pregunta, duda que haya. A ver, hablemos de la relación entre coordenadas polares y cartesianas. Para establecer una relación o las ecuaciones de conversión de polares a cartesianas, viceversa, jóvenes, se debe considerar lo siguiente. Dice, debemos hacer coincidir, debemos hacer que coincida el polo con el origen de coordenadas y el eje polar con el eje X positivo. Eso es algo convencional. O sea, los matemáticos lo han establecido. Bajo ese criterio se hace la conversión de coordenadas, de polares a cartesianas o de cartesianas a polares. Correcto, lo cual no lo puede cambiar, es algo convencional. ¿Está bien? Entonces dibujemos, ahí tenemos el sistema de polares, el polo y el eje polar. Entonces, para hacer la conversión de coordenadas, ubico en O el origen de coordenadas. Correcto, y el eje X positivo en el eje polar. Muy bien. Ahora ubicamos un punto cualquiera. Por ejemplo, P, ¿no? Cuya distancia al polo sería R, cuyo ángulo polar viene a ser teta. Correcto, proyectamos P a los ejes X y Y. Muy bien, entonces por resolución de triángulos rectángulos afirmaremos, correcto, ese cateto opuesto, R seno de teta, y ahí tenemos R coseno de teta, ¿verdad? Y las coordenadas cartesianas de P van a ser X, Y.
y las polares R, teta, ¿no? Muy bien, en ese sentido notamos clarito que se cumple lo siguiente. Ahí están las ecuaciones de conversión. X, R, coseno de teta, es decir, la abscisa es igual a radiovector coseno del ángulo polar y la ordenada es igual radiovector por el seno del ángulo polar. También, como puedes notar, radiovector al cuadrado es igual a abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Como puedes notar, las ecuaciones de conversión son simples. Bien difícil que lo olvides, ¿no? Bien difícil que lo olvides, ¿verdad? Ahí está X, R coseno, Y, R seno, R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Correcto, ahí tenemos, digamos, las ecuaciones de conversión. Con ello pasamos de cartesianas a polares o viceversa. Aquí algunas notaciones. X, Y, sabemos coordenadas polares, ¿verdad? Perdón, coordenadas cartesianas. X, Y, R, teta, coordenadas polares. Coordenadas polares. En cartesianas, la ecuación de un lugar geométrico, una función, lo expresamos así, ¿verdad? Y igual a f de x, la ecuación cartesiana. La notación en polares solemos trabajar de esta forma. R igual a f de teta me indica la ecuación polar. Puede ser de una cónica, de una función, lugar geométrico, en polares, ¿está bien? En polares hay gráficas súper interesantes. En la universidad vas a ver una gráfica que nunca has visto en tu vida, unas curvas muy interesantes, la cardioide, los pétalos de una rosa, hay unas gráficas, a mí me dejó impresionado cuando llevé ese tema en la universidad, ¿no? De coordenadas polares, unas gráficas que nunca has visto en tu vida, ¿no? En coordenadas polares, que lo vas a hacer en su momento, pero requiere tiempo esos temas, ¿no? En la universidad, pues, después vas a probar tu mate 2, todo eso, ¿no? Entonces, esta es la notación, y igual a f de x, una ecuación cartesiana de un lugar geométrico, r igual a f de teta, la ecuación polar. En esa forma, jóvenes, se trabaja la ecuación polar r igual f de teta. Muy bien. Y no olvides aquí las ecuaciones de conversión, que está fácil, ¿ya? Pero es importante, no te confíes, por favor. No voy a decir, está fácil, eso está fácil, no es tanto. Si bien es fácil, pero hay que ser responsable, ¿no? Manejarlo, siempre la información, digamos, con responsabilidad, ¿no? No subestimar que está fácil, pues es un problema y no me sale o me equivoco, ¿no? Y practicar bastante, tú ya sabes, ¿no? Bien, jóvenes, en ese sentido, continuamos con la teoría. A ver aquí una aplicación, dice los puntos en coordenadas polares, tenemos P1, P2, P3. Tenemos 3 puntos en coordenadas polares. Y este ejercicio nos pide el área de la región triangular formado por dichos puntos. Lo podría resolver en polares todo, ¿verdad? Ubicando los 3 puntos, dibujo mi triángulo, utilizo mi geometría, podría hallar el área. Y la otra forma lógica es transformar esas coordenadas a cartesianas. Correcto, lo cual vamos a hacer acá. Ahí está, tenemos P1 en polares, ¿no? R es 3 y teta 2 pi tercios. Entonces, las coordenadas cartesianas, ¿quiénes son? Ahí está, sería 3. ¿Te acuerdas? La abscisa R coseno y la ordenada R seno. La abscisa es 3 coseno de 2 pi tercios y la ordenada 3 seno de 2 pi tercios. Reemplazo y la abscisa menos 3 medios y la ordenada 3 raíz de 3 medios, ¿no? De manera similar para los demás puntos. Correcto, el punto en polares 4 y pi tercios se transforma en cartesianas la abscisa 2 y la ordenada 2 raíz de 3. Asimismo, el punto P sub 3, llevando a cartesiana, se convierte en raíz de 3,1. Correcto, entonces en cartesianas
si ya nos movemos como el pez en el agua, ¿no? En cartesiana estamos acostumbradazos a trabajar. Entonces, vamos a ubicar los 3 puntos en cartesianas. ¿Lo ven? Ahí tenemos coordenadas de P1, coordenadas de P2, coordenadas cartesianas de P3. Correcto, y para hallar el área había un método de la determinante, ¿recuerdas? Ahí está, la determinante, ubicamos las coordenadas, ahí está, como filas, ¿verdad? Efectuamos los productos a la derecha, sumamos esos productos y obtenemos a la derecha 9 medios más 3 raíz de 3. Multiplicamos en forma diagonal a la izquierda, tenemos 1 por 2, 2, 2 raíz de 3 por menos 3 medios, menos 3 raíz de 3, 3 raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3, sale 9 medios. Sumamos lo de la izquierda y tenemos 13 medios menos 3 raíz de 3. Sabemos que el área sería 1 medio de la diferencia de la suma de la derecha menos la suma de la izquierda. Era un método práctico, ¿no? Resultando el área 3 raíz de 3 menos 1, ¿no? De ahí la clave quedaría la C, ¿no? La C de cachimbo en ese ejercicio como aplicación, ¿no? En polares, cartesianas. Muy bien, vamos empezando, ¿ya? Seguimos, bueno, seguimos. Ahora viene lo principal también en polares. Mucha atención, estimados jóvenes. Correcto, ahora viene, esto también aparece en el prospecto del examen, ¿no? Y al respecto ha venido preguntas también el examen. Tenemos la ecuación polar de las cónicas, ¿no? La ecuación polar de las cónicas, es decir, de la parábola, la elipse, la hipérbola, nos pide su ecuación polar de las cónicas, ¿no? Lo que ocurre, jóvenes, en la UNI sucedía que los cachimbos, los ingresantes, tenían muchos problemas en estos temas, ¿no? En la universidad paraban saliendo jalados más la mitad del aula. Por eso creo que los profes han incluido ya en, digamos, en el examen de admisión para que ya estudien pues estos temas, ¿no? Ingresen ya más, tengan unas nociones de estos temas como polares, ¿no? Igual la ecuación polar. A ver, jóvenes, para establecer la ecuación polar de la cónica, trabajamos en dos casos, ¿ya? Primer caso, perdón, antes, una aclaración ahí, en ecuación polar de cónicas, hay algo también que debemos partir, ¿no? Ahí hay un aspecto, hay una convención, digamos, que debemos ahí recalcar, enfatizar. Para hallar, ahí estamos viendo, leyendo, para hallar las ecuaciones polares, las cónicas, ubicamos el foco de dicha cónica en el polo, en el origen. Esa es la condición, correcto, que está en los libros, bueno, ya aceptado, digamos, universalmente. Para establecer las ecuaciones polares, las cónicas, el polo se ubica en el foco de la cónica. Siempre, ¿está bien? El polo se ubica en el foco de la cónica. Correcto. Entonces, de ahí se generan dos casos y cada caso tiene dos partes, ¿no? Para hallar la ecuación polar. Pero la ecuación polar de las cónicas es más simple, más sencillo, más simple, ¿no? Que en cartesianas. A ver, veamos. Caso 1, cuando la cónica tiene directriz vertical. Correcto, no olvides por definición, el eje polar es siempre horizontal, es decir, paralelo al eje de abscisas, por definición. Entonces, si decimos directriz vertical, sería una directriz perpendicular al eje polar, ¿verdad? Correcto, entonces, primer caso, cuando la directriz es vertical. Correcto, pero incluso había dos partes, ¿no? Si la directriz está a la derecha del foco o si la directriz se ubica a la izquierda del foco. Incluso tendría, jóvenes, ahí dos situaciones. En este primer caso, directriz vertical, correcto.
Empecemos. Ahí vemos el gráfico. Mira, el polo se ubica en el foco, correcto, ahí está el eje polar y tenemos directriz vertical, correcto, directriz perpendicular al eje polar y a la derecha. Ahí está, directriz a la derecha, ¿no? Entonces la cónica más o menos sería de esta forma. Ahí está, una cónica puede ser parábola, hipérbola, elipse, ¿está bien? Esa cónica. Entonces, ¿cómo hallo la ecuación polar? No utilizo un punto de la cónica, por ejemplo, ahí está, punto P, distancia al polo, al foco sería R, ángulo polar viene a ser θ, ¿correcto? Además, jóvenes, sabemos que se cumple siempre en toda cónica, eso ya lo vimos en la teoría, lo señalamos también, jóvenes, aquí cuando vimos cónica, ¿no? Siempre la excentricidad se define como distancia del punto al foco sobre la distancia del punto a la directriz. Así se define la excentricidad de la cónica, ¿verdad? Sea parábola, elipse, hipérbola, ¿está bien? Correcto, ahí partimos la definición de la excentricidad. Entonces, ahí ya tenemos la distancia al punto al foco es justamente R. Faltaría establecer la distancia del punto a la directriz. Para ello, jóvenes, consideremos, a ver, lo siguiente, trazamos la alturita del punto P y aplicamos resolución. R coseno de θ, ¿verdad? Asimismo, la distancia del foco directriz, consideramos que es D. Ahí está, D. ¿Está bien? Entonces, en la ecuación polar de las cónicas, la distancia foco-directriz va a ser D. Correcto, es un valor ya conocido de la cónica, se le llama D, ¿no? Para establecer la ecuación polar. Correcto, ahora reemplacemos en la definición de excentricidad. Ahí está, quedaría así, ¿verdad? Distancia del punto al foco es R y la distancia al punto a la directriz es D menos R coseno, obteniendo R sobre D menos R coseno de θ igual a la excentricidad igual a E. ¿Correcto? No olvide que la ecuación polar tenía esta forma, ¿verdad? R igual, ¿cómo era? R igual F θ, así era, ¿no? Ahí está, R igual F θ. Esa forma tiene la ecuación polar de un lugar geométrico, de una cónica o de otro lugar geométrico. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos a partir de esta ecuación que estoy remarcando? Despejo R, ¿verdad? Hay que despejar R y se obtiene la ecuación polar de la cónica con la directriz vertical y a la derecha del foco. Correcto, observa, sería E por D sobre 1 más abajo, excentricidad por el coseno. A ver. Muy bien. Y veamos la segunda situación. En el primer caso, no olvide que el primer caso es directriz vertical, ¿no? Directriz vertical perpendicular al eje polar. Muy bien, ahí obviamente si la excentricidad es 1, sabemos que es una parábola. Y si la excentricidad varía entre 0 y 1, sabemos que es una elipse, ¿verdad? Y si la excentricidad es mayor que 1, hablamos de una hipérbola. Hipérbola, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, entonces ahí algunos gráficos como ejemplito, casos particulares, ¿no? La parábola, la elipse. Y repito, joven, si la excentricidad es 1, hablamos de una parábola, ¿no? Si la excentricidad varía entre 0 y 1, hablamos de una elipse. Y si la excentricidad es mayor que 1, hablamos de una hipérbola. No olvides eso, también ha venido en la admisión como proposiciones de veces, ¿no? Bien, entonces volviendo a la ecuación polar, tenemos la ecuación polar de una cónica con directriz vertical y ubicada a la derecha del foco, ¿no? Cuya ecuación sería R igual E por D sobre 1 más E coseno de θ. Observa ahí es 1 más excentricidad por coseno.
y arriba es excentricidad por D. ¿Qué es D? La distancia foco directriz viene a ser D, ¿no? La distancia D. Correcto. Bien, aquí vemos la otra situación. Ahora tenemos directriz a la izquierda y vertical, ¿no? Más o menos el gráfico sería así, está directriz a la izquierda, el foco, ahí está el foco, y la cónica más o menos se ubicaría y puede ser elipse, hipérbola, parábola, ¿no? La curva, ahí está. ¿Cuál sería la ecuación de la cónica? Analizamos de manera similar un punto de la cónica, distancia al foco R, correcto. El ángulo polar ahora sería teta, un ángulo mayor que 90, ¿verdad? En ese caso, ¿no? Muy bien, entonces si analizamos, tenemos distancia foco directriz, siempre D. También, ¿no? Tenemos la definición de la cónica con la excentricidad, ¿no? Siempre la distancia de un punto al foco sobre la distancia del mismo punto a la directriz es la famosa excentricidad de la cónica. Correcto, entonces en lugar de teta y ubicamos su suplemento, ¿no? Sería pi menos teta, trazamos la altura desde P y expresamos esa distancia R coseno de pi menos teta por resolución de triángulo rectángulo, ¿verdad? R coseno de pi menos teta. Con eso la distancia del punto a la directriz ya lo puedo hallar, ¿no? Sería t menos r coseno de pi menos teta, la distancia del punto a la directriz. Si reemplazamos en esta definición de la excentricidad, nos queda ello, ¿no? Distancia del punto al foco es r sobre la distancia punto directriz, que es d menos r coseno de pi menos teta, igual a excentricidad, del cual despejamos r y tenemos la ecuación polar. Ahí está, ¿lo ves? Tenemos la ecuación polar de la cónica con directriz vertical y ubicado a la izquierda del foco. Correcto. ¿Cuál es la única diferencia? Abajo es menos, ¿no? ¿Te acuerdas? La ecuación de la cónica, directriz vertical, ubicada a la derecha del foco, era E por D sobre 1 más E por coseno. Mientras que si la directriz está a la izquierda, va a ser E por D sobre 1 menos E coseno. Sabemos que E es la excentricidad y D va a ser siempre la distancia foco-directriz, ¿ya? Y ahí resumimos el segundo caso, que sería, pues, jóvenes, directriz horizontal, ¿no? Ahí habría también dos situaciones. Si la directriz es horizontal, implica que la directriz es paralela al eje polar, porque no olvides que el eje polar por definición es siempre horizontal. Correcto, entonces una primera situación es cuando la directriz es horizontal y por arriba del foco, por encima del foco. Y la otra situación es directriz horizontal y por debajo del foco para allá las ecuaciones, ¿no? De la cónica. Primer caso, directriz por arriba del foco. Ahí está el gráfico, sería algo así, está la cónica. Ahí tenemos la directriz horizontal, ¿no? Paralelo al eje polar y por encima del foco, por arriba del foco, ¿no? De manera similar hacemos los análisis y obtenemos, jóvenes, la ecuación polar. Ahora va a ser con seno, ¿no? R igual E por D sobre 1 más E por seno. ¿Correcto? Y la segunda situación sería la directriz debajo del foco. O sea, este caso acá, ¿ves? Ahí está, directriz horizontal y por debajo del foco. Entonces, la ecuación de la cónica obedece esta fórmula. R igual excentricidad por D sobre 1 menos excentricidad por el seno del ángulo polar teta. No olvides que D siempre es la distancia foco-directriz D. Bueno, desde mi punto de vista, las ecuaciones polares, incluso cuando hay varios casos, hay dos casos, pero hay varias situaciones, es mucho más simple que en la cartesiana. ¿Te acuerdas la fórmula de la ecuación cartesiana de la elipse? Era x menos h cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿no? Cuando el eje focal es paralelo al eje x, ¿no? ¿Correcto?
En cambio, en polar es mucho más simple, solamente es R igual E por D sobre 1 más menos E por seno o E por coseno. Nada más, ¿no? Más simple de manejarlo. Solo que es nuevo para sí, es cierto, para nosotros tal vez sea algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo. Bien, cualquier pregunta, por favor, ahí lo indican. Ahí están las fórmulas. No olvides de las ecuaciones polares, de las cónicas. La pregunta que está rondando seguro por la mente de ustedes jóvenes, la pregunta clásica es, profe, ¿viene examen de admisión? Seguro, ¿no? Seguro por ahí, profe, ¿viene examen de admisión? Y si viene, el 2017 ha venido. Vamos ahorita, en unos minutitos, también verlo brevemente, ¿no? ¿Qué pregunta viene? El detalle es que si no viene muy seguido, o sea, viene una vez cada 5 años, me refiero a la ecuación polar. Coordenadas polares está viniendo, cada 2 años, una vez siquiera está viniendo, sí. Sí, polares, ¿no? Pero las ecuaciones polares cónicas está viniendo, digamos, así, sí viene, ¿no? Pero no con mucha frecuencia, por decir. La última vez que vino fue el 2019, ¿no? Bien, Juana, entonces, a ver, veamos unas aplicaciones. Cualquier pregunta, duda, por favor, puedes indicarlo con toda confianza. Muy bien, buenos días de nuevo con todos. Buen sábado, sábado, ¿no? Empezando con trigonometría, ¿no? Senos, cosenos, coordenadas. Mira, coordenadas polares, pura trigonometría, ¿no? Que vas a hacer, llevar a la universidad también, con más profundidad, lógicamente. A ver, bien, proseguimos, jóvenes. Aquí hay unos problemitas, lo resolvemos rápido, nomás dice, grafique la cónica de ecuación polar R igual 10 sobre 2 menos seno. ¿Está bien? A ver, ¿a cuál de los casos le corresponde esta ecuación? ¿Cuál de las situaciones? R igual 10 sobre 2 menos seno. Mira, tenemos seno, ¿verdad? Sería una cónica con la directriz horizontal y hacia abajo del foco, ¿no? Porque es 2 menos seno, ¿no? Menos seno, sí. Correcto, muy bien, Juana. Entonces le damos la forma. La forma es esta acá, ¿no? E por D sobre 1 menos C seno de la ecuación de la polar de la cónica. Correcto, entonces directriz horizontal y por debajo del foco, ¿no? Muy bien, entonces le damos la forma. R es igual 10 sobre 2 menos seno. Para dar la forma, arriba entre 5 y abajo entre 5 sería, ¿verdad? O entre 2, perdón, para que abajo quede 1 menos E por seno por coseno, ¿no? Entre 2, 10 entre 2, 5, 2 entre 2, 1 menos 1 medio seno, ¿está bien? En el cual ya podemos identificar rápidamente que la excentricidad es un medio, ¿correcto? Si comparamos esta ecuación del cuadrito de azul con la fórmula general, ¿no? E por D vale 5 y E vale 1 medio. Como la excentricidad es 1 medio, hablamos de una elipse, ¿verdad? Una elipse. Además, jóvenes, E por D vale 5, pero E es 1 medio. Entonces, la distancia del foco a la directriz D valdría 10 acá. Correcto. Con eso, ya sé que es una elipse, puedo graficar más o menos de esta forma, ¿no? Ubico ahí en el foco el polo y el eje polar, ¿no? El eje polar. La directriz es horizontal y por debajo, ¿no? Ahí también tengo el eje normal. El eje focal sería como la directriz es horizontal paralela al eje polar, ¿no? Al eje polar. Entonces, el eje focal es perpendicular tanto a la directriz como al eje polar, ¿no? El eje focal de la elipse. Bien, Juan, entonces ahí tenemos la directriz, ¿ves? La línea de azul que aparece, a D unidades del foco, ¿no? Foco directriz es 10. Esa longitud tiene que ser 10. Ahí lo ves. Ya tenemos que D es 10, ¿no? Está el foco directriz y más o menos sería ahí la elipse a tomar en cuenta, ¿no? Cuyo vértice, ahí está interacción con el eje focal, vértice de la elipse. Correcto, perdón, nos volvemos un ratito. Ahí tenemos la gráfica a partir de la ecuación polar. Borramos algunas marcas.
de esa cónica, ¿no? Como ves, más simple, le doy la forma a la ecuación polar. De la forma, de todos modos, voy a hallar la excentricidad, ¿no? Y a partir de la excentricidad, ya sé si es parábola, elipse o hipérbola. A partir de la excentricidad, no, nada más, ¿verdad? Correcto. Allá sí, la otra directriz, estimado Carlos, estaría por acá arriba. Podemos dibujarlo si, tal vez, porque la elipse tiene dos directrices, ¿no? La otra directriz tiene que ser más o menos por acá. Ahí ves lo que estoy dibujando, ahí en paralela a la otra, ¿no? Más o menos debe estar por ahí. Correcto, pero ahí tome en cuenta la directriz inferior de acuerdo a su ecuación, ¿no? Considero la directriz por debajo del eje polar, ¿no? Por debajo del foco y a partir grafico, lógicamente, la elipse, ¿no? Correcto. Una vez que domines polares, graficar cónica es más simple en polares, ¿no? Más simple, como un juego en la universidad. Ya no vas a tener problemas para adaptarte rápido también a esa parte, porque ya tenemos algunas nociones, ¿no? Muy bien. Seguimos con aquí más aplicaciones, también más problemitas. A ver, ahí está ese problema de un examen de admisión de una universidad extranjera, ¿no? Un bonito problema con ecuación polar de cónicas, jóvenes de una universidad extranjera, una prestigiosa universidad en su admisión. Ahí dice ejercicio. Dice, la primera ley de Kepler afirma que los planetas, y eso es verdad, ¿no? Kepler logró demostrar científicamente esa ley, ¿no? Que lleva su nombre, ¿correcto? La primera ley de Kepler, ¿correcto? Y nos dice, los planetas viajan en órbitas elípticas que tienen al Sol en uno de sus focos. Para encontrar la ecuación de una de las órbitas, se coloca el polo en el centro del Sol. Es decir, se coloca el polo en el foco, uno de los focos, ¿no? De la elipse, y el eje polar a lo largo del eje mayor de la elipse. Demostrar que la ecuación de la órbita es, ahí están, me dan la ecuación de la órbita, ¿no? Órbita elíptica, ¿no? En otras palabras, ahí tenemos la ecuación polar de la elipse, de la órbita elíptica, digamos, del planeta, ¿no? Que gira en torno al Sol, donde E es la excentricidad y 2A es la longitud del eje mayor, ¿no? El eje mayor de esa elipse. Muy bien. Muy bien, estimado Juan, entonces pasemos a resolver brevemente nomás. A ver, ahí está el foco en el Sol, ¿no? Y también el polo. No olvides que para hallar la ecuación polar de cónicas, necesariamente el foco debe coincidir con el polo, ¿no? Y ahí tenemos el eje polar. Correcto, ahí graficamos el eje, la directriz, ¿no? La directriz, distancia, foco, directriz D, correcto, y ubicamos más o menos un punto de esa órbita, ¿no? Elíptica, como puede ver, ahí tenemos el foco, ahí tenemos la recta directriz, ahí tenemos distancia, foco y directriz, que siempre es D, ahí tenemos la órbita elíptica, queremos hallar la ecuación de esa órbita. Muy bien, jóvenes. Hay un audio que se está infiltrando. Voy a suplicar a los jóvenes que apaguen su micrófono, por favor. Salvo que haya alguna pregunta, ¿ya? Es una pregunta, puedes participar de manera directa. Muy bien, ya está, creo. A ver. Correcto. Entonces ahí tenemos la órbita elíptica que tiene uno de sus focos al Sol. Tenemos la ubicación de la directriz. Correcto. Sería directriz vertical a la izquierda, ¿no? Profe, ¿cómo sabe que hay que tomar en cuenta esa directriz de la ecuación? Como abajo dice 1 menos e coseno de teta es directriz vertical y a la izquierda, ¿verdad? De esta ecuación, pero hay que demostrar que esta ecuación, ¿no? Hay que hacer una comprobación, dice, ya que arriba salen términos de A, ¿no? Ya no con D, sino con A. A, ¿no? A es el semieje mayor. Muy bien, entonces para eso voy a ubicar el vértice, ¿correcto? Ahí trazamos un punto cualquiera de la órbita, sería r, teta, ¿no? P, r, teta. Muy bien, entonces la ecuación
quedaría así, ¿no? R igual E por D sobre 1 menos C coseno de teta de la fórmula que ya trabajamos, donde D es la distancia foco directriz, correcto, donde E es la excentricidad de la cónica, correcto, sería la ecuación polar de esta elipse con directriz vertical y a la izquierda el foco, ¿no? Según la fórmula que ya trabajamos en la teoría. Muy bien, ahora para reemplazar esta distancia D, porque la ecuación debe ser de esta forma, según señala este ejercicio, cuadrito de color azul, ¿ves? ¿No? Hay que reemplazar la distancia D, correcto, para reemplazar esa distancia y que la ecuación resulte en términos de A, ¿no? Del semieje mayor, vamos a utilizar las coordenadas del vértice, pero las coordenadas polares, ¿está bien? La distancia vértice al foco viene a ser A menos C, ¿no? Y obviamente el ángulo polar para el vértice sería pi, 180, porque está al lado izquierdo, ¿no? El ángulo polar es pi y la distancia vértice al foco es A menos C, ¿verdad? Pero sabemos, jóvenes, que ahí está en este cuadrito, ¿lo ven? Sabemos que la excentricidad es C sobre A en la elipse, ¿no? Entonces, si despejo C, queda A por la excentricidad. El reemplazo y las coordenadas del vértice van a ser A menos C, es decir, A menos A por E, punto y coma pi, las coordenadas polares del vértice. Las coordenadas polares del vértice, lo cual reemplazamos en la ecuación 1, ¿no? Porque el vértice también es parte de esta órbita. Satisface la ecuación 1, ¿no? Entonces, evaluamos, reemplazamos las coordenadas del vértice en esa ecuación. Quedando así, ahí está, ¿no? En lugar de R, colocamos A menos A por E. Ahí está, A menos A por E igual E por D sobre 1 menos E coseno de pi, ¿no? Ya que el ángulo polar es pi ahí. Operamos y nos queda A por 1 menos C igual E por D. Abajo coseno de pi es menos 1, ¿no? Menos con menos más. En el denominador resulta 1 más C. 1 más C lo paso a multiplicar y obtengo que E por D debe ser A por 1 menos C cuadrado. E por D, ¿no? Lo cual vuelvo a reemplazar en la ecuación 1 y me queda la ecuación que el problema me había planteado. Con eso logro verificar, ¿no? Luego logro demostrar que la ecuación polar en términos del valor de A, ¿no? El semieje mayor queda así, ¿no? 1 menos C cuadrado por A sobre 1 menos C coseno de teta para esa órbita elíptica en torno al Sol. ¿Correcto? Logro verificar eso. Bien, es un problemita interesante. A veces los profes que ponen el examen de admisión se guían mucho de preguntas en universidades extranjeras, ¿no? Universidades brasileñas, estadounidenses, ya que ahí hay problema interesante, ¿no? También universidades extranjeras toman en cuenta lo que ponen en examen UNI acá en el Perú también, ¿no? Eso es cierto. Bien, Juana, entonces pasemos a ver otra aplicación. Cualquier Profe, pregunta una pregunta. técnica. Sí, sí, a ver, te escucho, sí. Ahí el R siempre va a ser positivo, ¿no? Eso quiere decir que cualquier punto de la elipse que tomo tiene que ser un valor positivo. Sí, no hay problema. Sí, aquí hay que trabajar, digamos, con la forma más simple, las polares, ¿no? Claro que el R también puede ser negativo. Mira, tú puedes ubicar el ángulo en sentido horario y medir R en sentido contrario y acá ubicar P. No olvides que las coordenadas polares tienen una infinidad de formas, pero es aconsejable trabajar con la forma más simple R, teta, ¿no? R positivo, teta positivo y no complicarse. Pero sí sabemos que las coordenadas polares pueden tener otras formas. Hay que conocer e interpretarlo si es necesario, ¿no? En las ecuaciones polares trabajamos simplemente con R, teta nomás, ¿ya? En lo más simple y no nos complicamos, hacemos tranquilos su ecuación, operamos, etcétera, ¿no? A ver, veamos otras aplicaciones por acá y tenemos otro problemita. Dice, dada la ecuación lacónica, identifique y haya las coordenadas de los vértices y la ecuación polar de la directriz de esta cónica, ¿no? Y de la forma que tiene la ecuación polar de la cónica, sería una cónica con directriz
¿Vertical o horizontal? Como es seno, sería horizontal. Como es ahí recta, hacia abajo. O sea, es una cónica con directriz horizontal y por debajo del foco. Correcto, pues de la forma, ¿no? Ahora hay que darle la forma que sabemos por la teoría. Ahí está, sería directriz horizontal a una distancia de unidades abajo del foco, ¿no? Y esta es la fórmula que ya sabemos, para este caso, ¿no? R igual E por D sobre 1 menos E seno. Le damos esta forma del cuadrito de naranja entre 5, ¿no? Dividiendo cada término entre 5, me queda 8 quintos sobre 1 menos E seno, ¿no? Y de ello puedo afirmar que la excentricidad es igual a 1, tenemos parábola, correcto, E por D 8 quintos, ¿no? Pero E es 1, entonces D es 8 quintos. La distancia del directriz al foco es 8 quintos, correcto. Entonces ahorita graficamos, tenemos el eje polar, el foco. En el foco está el polo también, ¿no? Siempre el polo coincide con el foco para las ecuaciones polares. Y ahí ubicamos la directriz horizontal por debajo del foco. Sería por debajo del foco. Muy bien, ahí tenemos la distancia del foco a la directriz, que sería 8 quintos, ¿no? 8 quintos. Como es una parábola, ahí tenemos foco y directriz en una curva, algo así, ¿no? A ver, ¿ves el puntero láser? No, algo así, ahí está, ¿ves? Ahí está la parábola, ahí está su gráfica, ¿correcto? El problema nos pide, jóvenes, las coordenadas de los vértices, que es un solo vértice, ¿no? Porque es parábola. Para hallar coordenar el vértice, trazo el eje focal, ahí está, ¿no? El eje perpendicular a la directriz contiene el foco, el eje focal, y ahí ubico el vértice, cuyas coordenadas polares van a ser, ahí está la distancia, ¿no? Al polo o al foco, y el ángulo polar puede ser 3 pi medios o menos pi medios, dependiendo cómo están las claves en este caso, ¿no? Ahí tenemos R sub V, ¿no? La distancia dirigida del vértice al foco, ¿no? El radiovector del vértice, digamos. Y ese es el ángulo polar, que sería el 3 pi medios para el vértice, ¿no? Correcto, entonces coordenadas polares del vértice sería R sub V, 3 pi medios, ¿no? ¿Cómo hallamos R sub V? Bueno, evaluando en la ecuación polar las coordenadas del vértice. ¿Cuál era la ecuación polar? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y eso es dato. Puede ser acá cuadrito azul o puede ser acá también cuadrito azul, ¿no? En la ecuación polar evaluamos coordenadas del vértice. Ahí está, queda así. R sub V sería 8 quintos sobre 1 menos seno de 3 pi medios. R sub V sale 4 quintos, ¿no? Ahí está, tenemos coordenadas del vértice, el radiovector 4 quintos, ángulo polar 3 pi medios. El radiovector más común, perdón, las coordenadas polares más común, ¿no? Porque las coordenadas polares del vértice también puede ser, mira, 4 quintos menos pi medios. No, puede ser 4 quintos, 2 pi más 3 pi medios. O puede ser incluso el radiovector negativo, digo, menos 4 quintos pi medios. Tiene varias formas coordenadas polares, ¿no? Pero lo más común es cuando R es positivo, θ es positivo, es lo más utilizado, ¿no? En polares, ¿no? Como acá, 4 quintos, 3 pi medios, coordenadas polares del vértice. Bueno, la ecuación polar de la directriz, ¿cómo lo calcularía? Ahí no tengo mucha herramienta, ¿no? Caballero, hallo la ecuación cartesiana y lo transformo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la ecuación cartesiana queda así, y igual menos 8 quintos, una recta horizontal, 8 quintos por debajo del eje X, ¿no? Correcto, entonces y igual menos 8 quintos, pero y es R seno, ¿verdad? R seno de teta menos 8 quintos, despejo R, tengo menos 8 quintos, cosecante de teta, la ecuación polar de la directriz de esta parábola. Correcto. Bien, jovencito, entonces ahí vamos terminando esta parte. Vamos a ver los problemitas únicos que ha venido antes, ¿ya? Ajá. R sube, aquí no hay ningún parámetro. Ah, ya, sí, claro. Buena observación, estimado joven Carlos. Carlos tiene razón, claro, distancia del vértice al foco es el parámetro, ¿no? ¿Qué tal coincidencia? Acá el parámetro sería 4 quintos también. Tienes toda la razón, estimado Carlos, sí. Buena observación, sí. A ver, Diego nos dice, profe, la distancia. Claro, claro, lo mismo, ¿no? Tiene razón, claro. Ajá. Parámetro.
Y claro, coincide la distancia, también coincide con 2P, ¿no? 2P. Se puede hallar directo nomás, ¿verdad? Claro, si enfocaba, observa cuando combinamos cartesianas polares, sale cálculo más rapidito ya, ¿no? Más rapidito, buena observación, estimado Diego, estimado Carlos, muy inteligente, buena observación, sí, en ese aspecto, ¿no? Correcto. Bien, entonces hay un problemita, digamos, también en la universidad va a ser problemita de este tipo en abundancia, ¿no? Ya cuando lleves el tema de polares propiamente. Bien, este problema vino el 2017, ¿no? Ese problema decía, determina la ecuación polar de la parábola, ¿no? Y para hallar la clave más rápido, lo más recomendable era graficando y hallando directo la ecuación polar, ¿no? De la gráfica. Ahí vamos a graficar. Completamos cuadrados, y igual menos un medio x cuadrado más un medio, completamos cuadrados. Correcto, ahí está menos 2 y menos un medio. El vértice sería 0,1 medio. El parámetro menos un medio, ¿no? Correcto, no olvides que la ecuación cartesiana de la parábola era x menos h al cuadrado igual 4p por y menos k. ¿No? De ahí h, k el vértice, aquí h, k sale 0,1 medio, menos 2 debe ser 4p, parámetro menos un medio, sería parábola abierta hacia abajo, ¿no? Con el vértice en 0,1 medio, la excentricidad es 1, ¿no? Entonces, ahí está la gráfica de la parábola, ¿no? Vértice 0,1 medio, abierta hacia abajo, ¿no? Parámetro, porque el parámetro es negativo ahí, ¿no? Correcto. Entonces, para hallar su ecuación polar, ubico en el foco el polo y en el eje X el eje polar. Ahí está, ¿lo ves? Tengo el sistema de polares, ¿no? Ahí está el foco, el polo en el foco y el eje polar coincidiendo con el eje X, que es la condición, ¿no? Para hallar, para convertir de polares cartesianos, cartesianas polares, ¿verdad? Bien, ahora veo lo siguiente, mira, ahora veo que la directriz debe estar acá arriba, ¿no? Ahí está la recta directriz, ¿correcto? La directriz está por encima del polo y la directriz es horizontal. ¿Cuál sería la fórmula de la ecuación? La directriz está a una distancia de una unidad nomás, ¿verdad? Correcto, justo lo que me decían Diego y Carlos, mira, vértice a la directriz sería un medio, ¿no? Vértice al foco, un medio más un medio de distancia foco y directriz es 1, ¿no? Sería 2p, ¿no? La distancia del foco a la directriz en la parábola, ¿no? 2 valor absoluto de p. Ahí está, tenemos la distancia. Correcto, entonces el foco en el polo, la directriz horizontal arriba del foco, esa es la condición. Entonces la fórmula es esta, ¿no? R igual E por D sobre 1 más E por el seno sería, ¿verdad? Porque la directriz está por arriba del foco, por encima del foco. Entonces una suma con seno, ¿no? Con seno. Pero E vale 1 y D vale 1, ¿no? E vale 1, D vale 1. Entonces la ecuación polar, mira lo que sale interesante, sale al toque, ¿no? Sale E igual 1 sobre 1 más seno, ¿no? Quedando como clave la B en la pregunta 36 que vino 2017 en el examen de admisión. ¿Ya? Observa que tienes que más o menos manejar ecuaciones polares, ¿no? Eso vino en el 2017 y hace casi 5 años atrás, ¿no? Muy bien. Y en el 2019 vino este problema, estimados jóvenes. Ahí está, el número 40. El 2019 dice, ahí, mira, me dan más bien la ecuación polar. Ahí me alegro porque es más fácil. Es más fácil. No, ahí dice, la ecuación de una cónica en polares es R igual 15 sobre 4 menos 4 coseno de teta. Determina la ecuación cuadrática para los puntos en coordenadas rectangulares, es decir, en coordenadas cartesianas, ¿no? Bien, en esta forma solo aplico las ecuaciones de conversión, xr coseno y r seno, r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Ahí está, en esta ecuación, ¿no? 4 menos 4 coseno multiplica con r, quedando 4r menos 4r coseno igual a 15, r coseno es x, reemplazo, despejo 4r y lo elevo al cuadrado, ¿no? 4r al cuadrado sería 4x más 15 al cuadrado. Y ahí cuestión de operar, jóvenes, dale la forma y se obtiene la ecuación cartesiana o la ecuación rectangular, que es esta acá, ¿verdad?
Ahí está. Entonces, quedando como respuesta, ahí la clave también la B, ¿no? Pregunta que vino el 2019 en Polares. Bien, Juan, entonces ahí finalizamos la teoría. Correcto. Ajá. Sí, el detalle, estimado Diego, cuando se resolvía de esa forma, salía dos ecuaciones, ¿no? Y las dos ecuaciones eran la respuesta, ¿no? Así es, sí, es que se tenía que sacar raíz cuadrada, salía también, ¿no? Pero así graficando salía más directo, digamos, la clave en la pregunta anterior. Sí, así es, Diego. Muy bien. Entonces, problemitas uno y muy interesante, ¿no? Observa que las ecuaciones polares, un esfuerzo, las fórmulas sobre todo, recuérdalo, ¿no? Las fórmulas, por si acaso, ¿no? Porque si viene una pregunta al respecto, les aseguro que de los postulantes, solo los que ingresan lo van a responder. ¿No? En esos temas, solo los que ingresan ahí van a responder, ¿no? Y que la mayoría de veces lo dejamos, ¿no? No hay tiempo, no, a veces da pereza algo nuevo, ¿no? Como ecuación polar de cónicas, pero yo sé que tú sí lo vas a hacer, ¿verdad? Lo vas a estudiar, al menos tener la idea, ¿no? No será un dominio así, pues, de maestro, ¿no? Pero sí un entendimiento, ¿no? Que me permita responder preguntita de examen unidad. Bien, Juancito, voy a activar la práctica, el tiempo nos está ganando también, eso que hemos resumido la teoría, ¿no? Unos segunditos, vamos a activar la práctica, por favor, en estos segundos. Muy bien, jóvenes, la práctica ya la hemos activado, le voy a suplicar que controlen el tiempo, ¿no? 40 minutos, son 9:14, 9:54 terminaría la práctica, ¿está bien? 9:54 finaliza la práctica y de ahí empezamos su desarrollo. Empecemos la práctica, le voy a suplicar que me confirmen si la práctica ya está activo, ¿no? Por favor, a ver, sí ya está, gracias Sebastián, sí ya está activo, me dice. Muy bien, entonces empezamos la práctica, estimados jóvenes. Tenemos 40 minutos. Adelante, jóvenes.